Los mismos que ahora están mandando en el país promovieron el voto del miedo. Toda esta campaña de miedo que se ha orquestado en contra de Andrés Manuel no es más que una estrategia de campaña de otros candidatos a la presidencia. Hay gente que le tiene miedo. Sí, porque han infundido este miedo. Es verdaderamente peligroso para el país. Hay una contracampaña. Es precisamente un Robin Hood que desincentiva al que quiere producir. Para meter miedo, para decir que soy autoritario, intolerante. A quien quiera que esté en esa boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. No meteré las manos en el proceso electoral. La clase política comenzó a enloquecer. Me identifico fuertemente con las y los empresarios de este país y los de México. Me parece absurdo que se le esté dando solamente voz a unos cuantos empresarios que dudo profundamente de que tengan amor por México. Todavía me siento más empresario que político. Lo más probable es que busque un gobierno autoritario, un gobierno de represión y un gobierno de venganza. Y el gran temor de que llegue alguien a acabar con los privilegios de los que unos cuantos han sido beneficiarios y, bueno, que lamentablemente el pueblo mexicano sigue sufriendo porque unos cuantos se benefician de sus privilegios y no la gente, no toda la gente o la mayoría de la gente. Por su misma gestión va derrotando estas mitologías que básicamente provienen del temor. Es como decir, no vayas ahí, hay un dragón, hasta que alguien descubre que no existen los dragones. Al final va a ser contraproducente eso, esa cosa de provocar el miedo, ¿eh? Yo creo que al final va a ser contraproducente. Fue una campaña, ¿no?, que se echó a andar, como la campaña esta del endeudamiento de la ciudad, como la campaña de que soy autoritario, como la campaña de que me parezco a Chávez. El abanderado panista prefirió irse con todo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo comparó con el mandatario venezolano Hugo Chávez. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador son los que han puesto en circulación las afinidades selectivas que existen, los parecidos que existen entre Chávez y Andrés Manuel. ¿Y los hay? Ninguno. Que yo conozca, ninguno. Esto es intolerancia. El presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. Cállese, presidente. Cállese con todo respeto. No, la verdad es que... Yo creo que es, en ese sentido, también inapropiada la comparación con Hugo Chávez. Yo creo que no es un dirigente político semejante a Hugo Chávez. Creo que su tradición es muy mexicana. No viene del ejército Andrés Manuel López Obrador. ¿Va usted ser Chávez o Lula? Pues eso es lo que sostienen mis adversarios, ¿no? Es parte de la propaganda, insisto. No tiene un discurso anti-yanqui como el que tiene Hugo Chávez, no tiene un discurso antiimperialista, no ubica normalmente a los Estados Unidos dentro de este polo de los perversos, más bien lo ve dentro de un circuito nacional. En Andrés Manuel hay un entusiasmo político mexicano. ¿Cuáles son sus referencias? Benito Juárez. Y a mí me queda claro que el presidente de la República requerirá del empresariado para generar empleos y a final de cuentas esto es lo que dará el bienestar a la gente. Pensar, achacarle que él no va a acatar la ley y que es una especie de vándalo que está compitiendo, es simple y sencillamente usar una estrategia que yo creo que proviene básicamente de la desesperación de sus adversarios. El PRI está calculando en esto y también en cierta medida el PAN con el voto del miedo, el de decir no cambies, no te arriesgues porque se va a desestabilizar el país. We run the risk that the so-called caudillos of the 19th and early 20th century will reproduce with a vengeance
in the early 21st century. Eso es parte del trabajo de Salinas y de otros. Es decir, es populista, se parece a Hugo Chávez, no respeta las leyes, es autoritario, va a desaparecer al Poder Judicial. Esas son las críticas, usted las dijo. Así es. Es un personaje que por su valentía es temido en algunos sectores y esto ha hecho que a mucha gente le guste, mucha gente se sienta respaldada por él, pero también ha hecho que alguna otra gente conciba que se trata de un barbaján, una persona que va a violentar el Estado de Derecho, que no se va a someter a las instituciones. Bueno, en todo el ejercicio de su vida pública se ha sometido a la ley y a las instituciones, si no, no estaría contendiendo ahora por la presidencia. Claudio X González, por ejemplo, del Consejo Coordinador Empresarial, estaba ayudando para que en los últimos meses, cuando yo estaba por terminar el gobierno, salieran esos mensajes en televisión, salía un señor sin sus dedos, ¿no? Hablando de la inseguridad. Cuando mis secuestradores me cortaron el primer dedo, sentí mucho dolor. Cuando me cortaron el segundo, sentí miedo. Cuando me cortaron el tercero, me dio rabia. Y cuando me cortaron el cuarto, me llené de fuerza para exigirle a las autoridades que no mientan, que trabajen. No se puede politizar este asunto, es decir, no se puede utilizar nada más para perjudicar políticamente a un dirigente, a un servidor público, a un político. Nuestro estado de temor, sobre todo con los índices de la inseguridad como ha crecido, no hacen sino que eso se convierta en el terreno fértil para decir, si este tabasqueño llega a la presidencia de la República, cuídense porque les puede quitar todo. Cuando alguien se empeña en defender a los oprimidos y a los pobres, es visto como una amenaza por el sector más elevado de la pirámide social. Dice que los empresarios son muy buenos para producir, pero muy malos para repartir. Esa crítica proviene de que él quiere repartir lo que producen los empresarios. Esta política del miedo es una política muy efectiva, porque todos tenemos un miedo adentro. Entonces, hablar de los pobres y en favor de los pobres, pues atemoriza mucho a mucha gente. ¿Cómo? ¿Vamos a ser iguales? El poder le sirve a un grupo, ese grupo no quiere que llegue el cambio, quiere mantenerse a toda costa en las estructuras de gobierno, en las estructuras de poder. Escuché decir hace poco al candidato del PRI que López Obrador no respetaría los resultados de los comicios si él no ganara y que México entonces peligraría y habría una movilización López Obradorista que desestabilizaría al país. Creo que es un alto riesgo para México que él pueda ganar. Mi lucha es precisamente que él no gane la elección. Me interesa que la gente sepa que mis adversarios, especialmente Andrés Manuel, pues podrá tener buena voluntad, pero es un peligro para México. ¿Por qué? Porque va a enconcharía al país, ahuyentaría la inversión que necesitamos. Quienes alegan que López Obrador es un peligro, están argumentando que la gente que vote por él va a votar contra sí misma. ¿Realmente hay un peligro para las clases superiores? No, por supuesto. Todos vamos a tener que pagar un costo por tener una sociedad más moderna. No podemos seguir eludiendo o evadiendo el 50% de la carga tributaria. Eso es una monstruosidad. Yo como empresario te puedo decir que no tengo ningún miedo, al contrario. Yo de todas maneras pago impuestos, entonces no me da miedo que me obliguen a pagar mis impuestos. No me da miedo que pasen cosas que haga que nos pongamos en orden como país, que los ciudadanos seamos más participativos. No me da miedo que acaben con los privilegios de unos cuantos. Yo creo que ya es momento de terminar con los privilegios de unos cuantos y que sea la gente la privilegiada. O sea, hay mucha gente que tiene privilegios y los cambios atemorizan. ¿Me quitarán mis privilegios? ¿Me pondrán a trabajar?, dirá el líder sindical. ¿Me pondrán leyes, me cobrarán mayores impuestos a mi empresa que acabo de poner en México desde Estados Unidos o desde Japón?
Andrés Manuel López Obrador quiere desincentivar al hombre productivo y trabajador, quitándole lo que produce para dárselo al que no produce. A mí me asombra cómo ha penetrado tanto estos mitos y calumnias en ciertos sectores del empresariado y de la clase media alta, de la clase afluente, porque realmente todos los que trataron con el gobierno de Andrés Manuel tenían una buena experiencia. Por otro lado, también existe una campaña de no informar todas aquellas cosas que López Obrador iba haciendo, que son cambios importantes, contundentes, trascendentes. Vamos a estimular a la iniciativa privada sana para que impulse el crecimiento, sí, pero con un Estado fuerte, compacto, reducido, pero fuerte, enérgico, con recursos, para estar estimulando el impulso general y lograr el desarrollo. En lugar de generar empleos, que es lo más importante que tenemos, espantaría muchos de los empleos que ahora tenemos todavía. Es un hombre que odia a quien invierte o a quien es empresario. El empresariado mexicano es absurdo que tenga estos miedos, infundidos evidentemente, propiciados por una clase empresarial que ha sido privilegiada durante muchos sexenios. Necesitamos crear empresas medianas, pequeñas. Necesitamos apoyar al que quiere producir, al que genera empleos. Y por otro lado, es muy curioso cómo solamente una parte de la clase empresarial tiene este miedo o provoca este miedo en los demás empresarios. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso, ¿sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso. Los empresarios también empiezan a vacunarse, como decía mi querido amigo Ciro Gómez Leiva en su columna, todo mundo empieza a asumir, aunque no quiera, el tsunami amarillo. Es decir, bueno, parece que la ola se nos viene encima, así que por lo menos vamos a peinarnos, ¿no? Existe ciertamente la posibilidad que gane la izquierda. Si es lo que decide el pueblo de México, será lo que convenga al país, ¿no? Van a perder los que han vivido del gobierno. Van a ganar los que trabajan de manera auténtica y los que invierten de manera auténtica en el país. Hay unos cuantos empresarios que están en contra de que llegue López Obrador a la presidencia. Claro, a los cuales los medios les dan una gran voz, pero vemos muchos empresarios que estamos absolutamente de acuerdo en que por el bien de todos, primero los pobres. ¡Presidente! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Felicidades! Presidente que ha tenido México. Felicidades. ¡Suerte, Carlos! ¡Mucha suerte! ¡Muchas gracias! ¡Estamos contigo! He contestado a los europeos, me siento representado. Gracias. Que Dios le bendiga, lo queremos, señor presidente. El teléfono quiero de usted. Ahí está, oye, dale el teléfono. El teléfono. Ven. Señora. Allí estamos. Señor presidente. Señor presidente. ¡Muchas felicidades! ¡Ese todavía! Ahorita.
vuelta. Venimos, dale, Mexicano. Cuidado, señora, cuidado. Cuidado. Todos los días te veo en la mañana, chula. ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Corazones! Cuidado, avanza, cuidado que avanza. Cuidado, cuidado. ¡El 10 de abril! ¡10 de abril! ¡10 de abril! ¿Cómo están? López Obrador, que te bendiga mi presidente. Aquí me quedo. Obrador, Obrador, Obrador.